Esta es la imagen que se viralizó en las redes sociales de Corea, generando un montón de comentarios y polémica. A ver, ¿qué es esto? La descripción a esta imagen decía que era lo que había dibujado la inteligencia artificial tras recibir la orden de ilustrar a típicos jóvenes coreanos y coreanas en sus 20 de edad. Verán la clara diferencia. Por un lado, los chicos fueron graficados en sus uniformes militares, con rostros serios y se percibe tensión. A su lado están las chicas tomando café, vestidas elegantemente, tacones y con rostros que reflejan alegría. La están pasando bien. Bueno, como era de esperar, la foto disparó debate entre los netizens usuarios coreanos. Y preguntas. A ver, ¿de verdad que esto lo dibujó la inteligencia artificial solo con esa orden simple de dibujar jóvenes coreanos y coreanas? ¿Es reflejo de la realidad? Bueno, vamos a adentrarnos en este video un poco al interior de la sociedad coreana. Esta es una de las tantas notas sobre este tema que fue viral. Para el momento en que armaba este video, ya la nota tenía más de 1500 comentarios. Un detalle es que el 77% de quienes respondieron son hombres. A ver qué dijeron. Hola, yo soy Ginny. Te quiero dar una súper bienvenida a esto que es Ginny Channel, ¿sí? Te invito a suscribirte al canal y te prometo que nos esforzaremos para ofrecerte la información más confiable. Realmente, si les sacasen una foto a un chico de 20 a 22 años, sería esto. Y hay emojis de risa. La inteligencia artificial es honesta. Es real. Siendo fríos, un hombre que pasa los 20 años, el 98% se prepara para el servicio militar y su preocupación es sobre el futuro. Seguramente le habrán dado otros detalles a la inteligencia artificial para que dibuje estas imágenes, pero el hecho es que la mujer se salva de la obligación militar y solo los hombres deben ir al servicio militar. Eso no me parece razonable. Las caras de las chicas son todas parecidas. ¿Se referirá a las cirugías estéticas? Estas imágenes fueron intencionalmente creadas, pero reflejan la verdad. Hay una chica que tiene 3 piernas. Bueno, si quien hizo esto quería ruido, lo consiguió. Verán que algunos comentarios generaron polémicas en relación al género y algunos casos fueron provocadores. Otros comentarios hacen alusión a los errores técnicos que la inteligencia artificial puede provocar. Se imaginarán las discusiones en las redes sociales. Pero, ¿saben qué? Más allá de lo anecdótico, un poco refleja una discusión que existe en el corazón de la sociedad coreana, que por supuesto, al ser temas tan internos, históricos, políticos y sociales, hay que tener en cuenta un montón de factores para entender las diferentes posturas. Ahora, estas imágenes fueron cuestionadas de si realmente la plataforma de inteligencia artificial solo habría recibido la orden de dibujar a típicos coreanos y coreanas en sus 20, o es que habría recibido otras órdenes para llegar a estas ilustraciones, como por ejemplo la orden de que dibuje a jóvenes coreanos enlistados, tal como suele funcionar ChatGPT. De hecho, algunos medios probaron por sí mismos en diversas plataformas de inteligencia artificial y se le pidió que ilustrasen a típicos coreanos y coreanas en sus 20. Y aparecieron otras imágenes. Bueno, vemos igual algunos errores, como que le faltan dedos o no se ve bien la mano. Y en algunas imágenes aparecen personajes que parecieran de una webtoon. Bien, estamos en una época en donde la inteligencia artificial se está convirtiendo en parte de nuestra vida y sigue avanzando a pasos agigantados. En algunos casos hasta nos puede confundir qué es realidad y qué es recreado, ¿no? Pero por el momento parece que los seres humanos seguimos teniendo la última palabra en cuanto a qué es real, por ahora. Y este caso ha sido un ejemplo de ello. Ahora, ya que está, hacemos una encuesta. ¿Cuántos de ustedes probó el ChatGPT? ¿Y qué piensan ustedes de la inteligencia artificial? Bien, Jinjingus, una anécdota más hoy de lo que ha sido noticia en Corea del Sur. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho, que son súper valiosos o valiosas. Te quiero, 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.